Hola, bienvenidos. Vamos a resolver en el día de hoy un circuito RLC paralelo. Como podemos ver aquí en el dibujo, tenemos una fuente de 100 voltios con una frecuencia de 50 Hz. Tenemos una resistencia de 10 ohmios, una inductancia de 64 miliamperes y un capacitor de 63.7 microfarads. Las intensidades son I total, la que proviene de la fuente, I sub R, la que pasa por la resistencia, I sub L, la que pasa por la bobina, e I sub C, la que pasa por el capacitor o condensador. Como ya es habitual, comenzamos por calcular la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. En primer lugar, vamos a determinar la velocidad angular de los fasores, o sea, 2πf es igual a 2pi por 50, ya que la frecuencia son 50 Hz, y esto nos da 314. Vale decir que XL es igual a omega L, es decir, 314 por, y acá mucho cuidado porque son 64 milihenrios y yo tengo que expresar la inductancia en henrios, o sea que son 0,064 henrios. Realizamos esta operación y nos da alrededor de 20 ohmios. ¿Sí? 20 ohmios aproximadamente, vamos a redondear en 20. XC es igual a 10 a la 6 sobre omega C. ¿Por qué ponemos 10 a la 6 en el numerador? Porque la capacidad la vamos a expresar en microfaradios, que es el dato que tenemos del ejercicio. Entonces esto es 10 a la 6 sobre omega, que son 314, por 63,7 microfaradios. Entonces esto es aproximadamente 50 ohmios. Este es el valor entonces de XC. ¿De acuerdo? Y ahora que tenemos los valores de las reactancias, es muy fácil calcular las intensidades. Por lo que podemos decir que I sub R será igual tensión sobre R. Son 100 voltios sobre R, que vale 10 ohmios, son 10 amperes. Por supuesto que esto es el módulo de la intensidad. I sub L será la tensión dividida por la reactancia inductiva XC. Esto es 100 voltios sobre 20 ohmios, no es otra cosa que 5 amperes. El módulo de la intensidad de la corriente que circula por la bobina es de 5 amperes. I sub C es igual tensión sobre XC, o sea que estamos hablando de 100 voltios sobre 50 ohmios es igual 2 amperes. Tenemos allí las tres intensidades. Es bastante simple porque en una rama hay una resistencia pura, en la otra solamente una bobina y en la otra solo un capacitor. Entonces es muy sencillo aquí calcular las intensidades. Recordemos que la intensidad total en un circuito paralelo de estas características salía del diagrama de intensidades. O sea que era I sub R al cuadrado más I sub L menos I sub C al cuadrado. O sea que aquí estamos hablando de raíz cuadrada de I sub R al cuadrado. I sub R son 10. 10 al cuadrado más I sub L, que son 5, menos I sub C, que son 2, al cuadrado. O sea que esto es raíz cuadrada de 100, que es 10 al cuadrado, más 5 menos 2 son 3, y al cuadrado son 9. O sea que es raíz cuadrada de 109. Recalculando. Esto nos estaría dando 10.44 amperios. Esa sería la intensidad total. Si calculamos el factor de potencia
en el mismo circuito de intensidades, el coseno de phi sería I sub R sobre I total. Es prácticamente 1. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, y aquí despejamos el ángulo phi, que es 16,26 grados, y el seno de dicho ángulo phi es de 0,28. Ahora vamos a calcular las potencias. Les recuerdo que la demostración de la fórmula de intensidad de corriente total, así como el diagrama de intensidades en un circuito paralelo, se encuentra en los capítulos de corriente alterna que están en el canal. En el capítulo correspondiente al circuito RLC paralelo, allí se encuentran toda la demostración de estas fórmulas, así como los diagramas. Por lo tanto, entonces, la potencia aparente de este circuito será tensión por intensidad total. 100 por 10,44 son 1044 volt ampere. La potencia reactiva será V por I total por seno de phi, pero V por I total es aparente, o sea que es 1044. Entonces es 1044 por 0,28, que es el seno del ángulo phi. Y esto nos da 292,32 volt ampere reactivos. La potencia activa, P, es igual a V por I total por coseno de phi. V por I total es aparente, que es 1044, por el coseno, que es 0,96. Entonces tenemos 1044 por 0,96 nos da 1002,24 watts. Nos está quedando por resolver la impedancia de nuestro circuito. Y la manera más fácil de calcular la impedancia es por ley de Ohm. O sea que Z es igual V sobre I total. Son 100 sobre 10,44 es igual a 9,58 ohmios. Este es el valor de Z. Esta es la manera más fácil de calcular la impedancia. Pero también podemos recurrir a otra fórmula correspondiente a la impedancia en el circuito paralelo. Esta fórmula decía lo siguiente. Decía que Z era igual para el circuito paralelo RLC 1 sobre raíz cuadrada de 1 sobre R al cuadrado más 1 sobre omega L menos omega C al cuadrado. Esto era la impedancia en el circuito paralelo. Vamos a desarrollar esta fórmula. Z es igual 1 sobre raíz cuadrada de 1 sobre R. R es 10. 1 sobre R al cuadrado más 1 sobre omega L. Omega L es igual a XL y XL es 20. Menos omega, que son 314, por la capacidad que tiene que estar expresada
en faradios. Así que si son 63,7 microfaradios, nos va a quedar 0,0000637 y todo esto elevado al cuadrado. O sea que Z es igual 1 sobre raíz cuadrada. 1 sobre 10 al cuadrado es 0,1. 0,1 al cuadrado es 0,01. 0,01 más 1 sobre 20 es 0,05 menos este producto que es 0,02. Todo esto al cuadrado. Así que Z es igual 1 sobre raíz cuadrada de 0,01 más, y esta diferencia de aquí, que es 0,05 menos 0,02, es 0,03 al cuadrado. Entonces es 1 sobre raíz de 0,01 más 0,0009 o sea que Z es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 0,0109. Esto es 1 sobre 0,104 y esto es 9,58 ohm. Para no hacer toda esta operación tan extensa, por eso lo hicimos por ley de Ohm, ¿verdad? Es mucho más fácil calcular Z por ley de Ohm que aplicar esta forma. Bueno, y ahora viene la parte que a mí me gusta, que es el cálculo por números complejos. El mismo circuito, pero lo vamos a resolver por números complejos. Veamos. Ya habíamos calculado anteriormente las reactancias, ¿verdad? Esto era 20, XL era 20, que lo vamos a poner como 20J, y XC era 50, que lo vamos a poner como menos 50J. ¿Bien? Bueno, vamos a ir resolviendo entonces las intensidades. Y su R es igual a V sobre R. V es 100 con ángulo 0. Yo le puse aquí el valor con ángulo 0 sobre R, que es una resistencia. Entonces es 10 ángulo 0. ¿Por qué? Porque la resistencia es un número real. Y si es un número real, tiene ángulo 0. Y esto no es otra cosa que 10 con ángulo 0 grados. Luego tenemos I sub L es igual a V sobre XL. O sea que 100 ángulo 0 sobre 20J, que no es otra cosa que 20 ángulo 90. ¿Por qué? Porque es un número imaginario positivo, y los números imaginarios positivos están en el eje de ordenadas positivo. O sea que con respecto al eje de abscisa, que es la referencia, tiene 90 grados. Hacemos el cociente y nos da 5 con un ángulo de menos 90 grados, porque es 0 menos 90. ¿Bien? Estos son amperes y estos también son amperes. Vamos a I sub C. I sub C es igual a V sobre XC. Y esto es 100 ángulo 0 sobre XC, que es menos 50J, o sea que es 50 con ángulo menos 90, porque es un número imaginario negativo. Los números imaginarios negativos están en el eje de ordenadas negativo, que con respecto al eje de abscisa, que es la referencia, tiene un ángulo de menos 90 grados.
100 sobre 50 es igual a 2 y 0 menos menos 90, atención que es 0 menos menos 90 nos da un ángulo de más 90 grados. Y esta es la intensidad. Y su sí. Si ahora queremos hallar la intensidad total, simplemente sumamos las intensidades en forma binómica. O sea que tengo I sub R, que es 10 ángulo 0, es 10. 10 más I sub L, que es 5 ángulo menos 90. O sea que si es 5 el ángulo menos 90, es menos 5J. Más I sub C, que es 2 ángulo 90, o sea que es más 2J. Y esto me va a dar la intensidad. Por lo tanto, I total es igual a 10. Y acá tenemos menos 5 más 2 son menos 3. 10 menos 3J. 10 con 44 es el ángulo, el módulo, perdón. Y el ángulo es menos 16,7 grados. Amper. Esta es la intensidad total del circuito. Y la impedancia total, Z, es la tensión sobre la intensidad total. O sea que 100 ángulo 0 sobre 10,44 ángulo menos 16,7, y esto va a ser 9,58 con un ángulo de 0 menos menos 16,7, o sea que nos queda 16,7 positivo. Esa es la impedancia total. Hallemos ahora la potencia aparente. S es igual a V por I total. Es decir, 100 ángulo 0 por 10,44 ángulo menos 16,7. Multiplicamos los módulos, sumamos los ángulos. S es igual 1044, este es el módulo, con un ángulo de menos 16,7 grados volt ampere. Esto es la potencia aparente. Si pasamos esta potencia aparente, que está expresada en forma polar, a rectangular, la parte real será la activa y la parte imaginaria será la reactiva. Esta potencia aparente pasada a rectangular me da 999,97 la parte real y menos 300 J la parte imaginaria. Vale decir que esta es la potencia activa y esta es la potencia reactiva del circuito. Cuando hicimos el cálculo sin números complejos, esto nos dio 1002, así que estamos muy cerca. Y esto nos dio 292, acá estamos un poquito más lejos. Pero eso es un tema de aproximación. Como nosotros venimos aproximando los números, ahí está la diferencia que nos da. Bueno, ahora entonces vamos a calcular la impedancia, por la fórmula correspondiente, pero aplicando números complejos. Fíjense que Z sería 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3. O sea que es 1 y acá nos queda 1 sobre Z1, que es 10 ángulo 0. Es solo la resistencia. Z2, 1 sobre Z2, que es 20 ángulo 90. Y Z3, que es 1 sobre menos 50J, que es 50, con ángulo menos 90.
Entonces, Z es igual 1 sobre... Fíjense que este 1 siempre, al ser un número real, tiene ángulo 0. Entonces es 1 sobre 10, 0,1 con ángulo 0. Más 1 sobre 20, 0,05 con ángulo menos 90, porque es 0 menos 90, los ángulos se restan en el cociente. Más 1 sobre 50, que es 0,02, ángulo 0 menos menos 90, o sea que nos queda directamente 90. Y esto es igual. 1 sobre 0,1 ángulo 0 es simplemente 0,1. 0,05 ángulo menos 90 es menos 0,05J, con ángulo 90 que es 0,02J. ¿Bien? Entonces, todo esto nos queda 1 sobre 0,1, y estos dos que tienen parte imaginaria, hacemos la suma algebraica. Menos 0,05 más 0,02 es menos 0,03J. Esto ahora lo pasamos a polar. Y Z, entonces queda 1 sobre 0,104 con un ángulo de menos 16,7 grados. Y esto es igual 1 sobre 0,104, 9,58 con un ángulo de 16,7 grados. ¿Por qué 16,7? Porque este 1, que es un número real, lo tomamos con ángulo 0. Entonces es 0 menos menos 16,7. Y bien, de esta manera terminamos de resolver nuestro circuito de RLC paralelo. Creo que aquí se ha notado que si lo resolvemos por complejos es mucho más simple que aplicando trigonometría y teorema de Pitágoras. Pero para gusto se pintan colores. Lo que sí les digo es que si ustedes quieren avanzar en la resolución de circuitos de corriente alterna, ya sean monofásicos o trifásicos, si no es con números complejos se les va a complicar y mucho, al punto que se les va a hacer muy tedioso y extenso el cálculo. Así que bueno, aguanten los números complejos. Les recuerdo una vez más que en nuestro canal tenemos un video explicativo sobre números complejos para que ustedes los puedan manejar y los puedan aplicar exitosamente en la resolución de sus circuitos de corriente alterna. Por acá dejamos entonces de mi parte todo. Un abrazo muy grande y hasta la próxima clase.